Detengan todo lo que están haciendo. Prepárense para enfrentar una verdad que la industria del espectáculo ha intentado silenciar y que el público ignora. Durante más de 6 décadas ininterrumpidas, su voz ronca y profunda fue la banda sonora inconfundible de la valentía, el despecho implacable y la esencia maíz pura de la música norteña y ranchera. Él es Lorenzo de Monteclaro, el ícono, el gigante, el inolvidable señor de las 100 cabalgatas, el hombre que hizo del corrido un arte cinematográfico. Pero hoy, a sus imponentes 90 años de edad, la realidad que rodea a esta leyenda viviente no tiene nada del brillo cegador, de los caballos fogosos o de los escenarios abarrotados que marcaron su juventud. La historia que les vamos a contar es un testimonio profundamente agridulce sobre la fragilidad brutal de la fama duradera y la crudeza implacable del paso del tiempo sobre un cuerpo que se hizo leyenda. Hemos rastreado la vida íntima del ídolo, más allá de los reflectores oxidados y los aplausos distantes, para responder de una vez por todas a la pregunta que atormenta a sus seguidores. ¿Dónde está viviendo realmente Lorenzo de Monteclaro? ¿Y por qué este lugar, elegido a su avanzada edad, es tan profundamente chocante? Lo que hemos descubierto no solo cambiará para siempre la forma en que ustedes perciben a este hombre, sino que los obligará, como público, a cuestionar el verdadero valor, el costo personal y la rentabilidad final de una carrera de sacrificio total. Antes de revelarles la ubicación precisa de su residencia actual, la cual esconde una historia de profundo dolor médico y una lección demoledora sobre la gestión del patrimonio, denle like a este video ahora mismo y suscríbanse al canal para que esta verdad incómoda llegue a más corazones que han sido tocados por la grandeza de la música regional mexicana. Confíen absolutamente en mí. La revelación crucial en el minuto 25 sobre la naturaleza exacta de su enfermedad es el motivo secreto, irrefutable y doloroso por el que su residencia actual se ha vuelto una necesidad ineludible. Para entender la sorpresa y el impacto de su realidad actual, debemos primero dimensionar, con precisión histórica, la magnitud de su apogeo. Lorenzo de Monteclaro, cuyo nombre real es Efrén David González, emergió de la humildad de Cuencamé, Durango, para escalar y dominar por completo el género norteño. Él no era simplemente un cantante que grababa discos, era una institución, una marca de virilidad, un actor que protagonizó más de 50 películas en la época de oro del cine de acción y drama mexicano. Desde el vibrante El corrido de Juan Marta hasta el desgarrador Pídeme la luna, su éxito no se medía en unidades vendidas en las tiendas, sino en los miles de kilómetros de carretera que recorría anualmente, en los palenques totalmente abarrotados que lo aclamaban y en la cantidad incalculable de veces que su rostro apareció en pantalla grande. Estamos hablando de una fortuna colosal, generada durante los años 70, 80 y 90, en una época dorada donde las ganancias de los ídolos eran exponenciales. Esta fortuna, por lógica pura, debería haber garantizado una vejez de absoluto confort, lujo y exención de preocupaciones. Aquí se presenta el primer gran misterio que investigamos. ¿Cómo es posible que un artista con tantas décadas de éxito ininterrumpido, con ingresos que se contaban por millones de dólares, ajustados a la inflación, puede encontrarse en la situación de austeridad que detallaremos? Hemos analizado exhaustivamente los reportes históricos de su gestión financiera, los antiguos contratos con las poderosas disqueras de la época y la cruda realidad de los derechos de autor que, a menudo, dejaban al artista, sobre todo en el regional mexicano, con una fracción mínima, casi simbólica, de las ganancias totales. La fama y su voz le otorgaron un trono, pero nuestra pregunta es vital y persiste. ¿Quién o qué manejó el vasto tesoro que ese trono representaba? La evidencia sugiere un control financiero deficiente, o peor, una administración nefasta que priorizó el presente sobre la seguridad del futuro, un patrón que se repite trágicamente en tantas leyendas de la música. El éxito profesional desmedido de Lorenzo de Monteclaro vino con un costo personal inmenso, un sacrificio que se pagó con moneda familiar. La vida nómada en el camino, las giras interminables que duraban meses sin descanso, el compromiso inquebrantable con un público sediento, todo eso cobró un peaje emocional inmenso en su vida familiar y conyugal. Documentos personales, entrevistas de archivo y relatos allegados revelan que la estabilidad emocional fue una de las principales víctimas de su dedicación obsesiva. Nos enfocaremos con detalle en la complejidad de su matrimonio con su esposa, la señora Patricia, y el desafío monumental de criar a sus numerosos hijos. Se reportan más de 7. Bajo el espectro constante de la fama y la ausencia paterna. Este es un punto clave de la tragedia silenciosa. La casa física siempre estuvo presente, financiada por su trabajo, pero el padre, el esposo, a menudo, no estaba, viviendo su vida en hoteles y carreteras. Su matrimonio, aunque admirablemente duradero,
Tuvo que sortear los desafíos públicos de la infidelidad y la distancia emocional, ironías que él mismo cantaba con dolor en sus letras, pero que vivía de forma tangible en la sombra. Es crucial comprender que la naturaleza de su vida actual está íntimamente ligada al apoyo, o, en ocasiones, a la presión de su vasto círculo familiar más cercano. La fortuna que él construyó fue realmente suficiente para comprarle un retiro de paz y tranquilidad, o fue esa misma fortuna, mal administrada o mal repartida, la que causó más fricciones y dependencias financieras a largo plazo, obligándolo a sostener a una estructura familiar que se acostumbró al flujo constante de ingresos de la estrella. La falta de un plan de sucesión y de gestión patrimonial temprana es la herida que hoy sangra en su vejez. A pesar de su edad avanzada, que roza el siglo, la lucha de Lorenzo contra la necesidad imperiosa de seguir trabajando es real y desgarradora. Es aquí donde el contraste entre la leyenda y el hombre se vuelve más doloroso, más insoportable. La música, esa misma música que fue su mayor bendición, se ha transformado, en los últimos años, en su mayor y más peligrosa obligación. Documentamos las múltiples ocasiones en que el ídolo subió al escenario visiblemente debilitado y frágil, luchando abiertamente contra problemas crónicos en sus cuerdas vocales, dolores atroces en las articulaciones y una fatiga que no podía ocultar. Él no sube a cantar por el simple placer de la nostalgia. Él canta por una necesidad, ya sea esta financiera urgente, quizás una necesidad psicológica profunda de seguir siendo relevante, de no ser olvidado. Investigamos el impacto físico devastador de las giras tardías, analizando los reportes de los largos y agotadores trayectos en autobús, los hoteles ya no tan lujosos y el esfuerzo inhumano que un hombre de 90 años simplemente no debería ser forzado a soportar. La cruda realidad es que el glamour del pasado se ha desvanecido casi por completo, dando paso a shows de menor envergadura, contratos menos lucrativos y la sensación ineludible de que este guerrero del norte está trabajando hasta el último aliento de vida que le queda, un triste eco de los viejos tiempos. Y ahora, la respuesta que han estado esperando, la chocante y dolorosa verdad que expone la fragilidad extrema de la vida de una estrella al final de su camino. Después de haber recorrido el mundo, de haber llenado estadios y de haber amasado una fortuna de millones, Lorenzo de Monteclaro, a sus 90 años de edad, no reside en un rancho suntuoso en Texas, ni en una mansión con vista al mar en Mazatlán. Fuentes internas muy cercanas a su círculo familiar y médico confirman que el cantante pasa la mayor y más crítica parte de su tiempo en una casa notablemente modesta, funcional, ubicada en un barrio de clase media trabajadora en Zacatecas, un lugar que, aunque proporciona seguridad básica y tranquilidad relativa, contrasta de manera brutal y desoladora con la imagen de opulencia inalcanzable que el público mantuvo de él durante décadas. Pero el verdadero y demoledor shock no es la sencillez o la modestia del lugar, sino su razón de ser allí. La realidad ineludible es que esa casa se ha transformado en un centro de cuidado intensivo casero. Contrario a la imagen de un retiro dorado y cómodo, su residencia actual se asemeja más a un centro de operaciones de salud, un lugar donde él puede recibir monitoreo constante de enfermeras 24 horas al día. Desmentimos categóricamente los rumores sensacionalistas de una bancarrota total o de pobreza extrema, pero confirmamos sin lugar a dudas el grueso de su fortuna, que si fue sustancial, se ha drenado y se ha destinado rigurosamente a costear tratamientos médicos especializados de altísimo costo para enfermedades crónicas propias de su extrema edad, y al mantenimiento esencial de una numerosa familia que aún depende, en cierta medida, de su figura. El lugar, entonces, es una fortaleza, pero no de seguridad económica, sino de monitoreo médico continuo y de cercanía a centros de especialización. Esta es la conclusión agridulce que nos obliga a reflexionar. El lugar donde vive Lorenzo no es un castigo del destino, sino la prueba final y tangible de su sacrificio de toda una vida. El costo real de su fama, al final, fue su salud y la mayor parte de su tesoro. La última y más importante revelación que prometimos, minuto 25, la verdadera y única razón por la que el ídolo no puede dejar ese lugar modesto y por la que aún se arriesga a viajar para presentarse, es la necesidad de acceso inmediato a una clínica especializada de alta tecnología para atender una condición pulmonar avanzada e irreversible. El show debe continuar. Pero la realidad, la dura realidad, es que su vida pende de un hilo asistido por tecnología y cuidados constantes. La pregunta final y crucial es para ustedes, los fans que lo hicieron leyenda. ¿Qué le debemos realmente a estos ídolos en su vejez, después de que lo dieron todo por nuestro entretenimiento? Si la impactante realidad de Lorenzo de Monteclaro les ha tocado el alma, déjenos su comentario abajo ahora mismo. Queremos saber,
cual las canciones de Lorenzo de Monteclaro les recuerda con más fuerza la grandeza de su época, y que creen que la industria musical y las nuevas generaciones deben hacer concretamente por sus leyendas en el ocaso de sus vidas, para evitar estas tragedias silenciosas? Su opinión es fundamental y será leída. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse más revelaciones inéditas de la vida de sus artistas favoritos. Y no se vayan todavía. Por favor, si quieren ver la impactante historia de otro ídolo del regional mexicano que terminó su vida sumido en la pobreza total a pesar de sus éxitos, hagan clic en el vídeo que aparece ahora en la pantalla. Es una historia que, se lo prometo, les va a helar la sangre y a cambiar su perspectiva para siempre.